un ambiente familiar y seguro. Expoferia de las Frutas y Artesanías 2016. Morelos Habla, el diario que te escucha. Suscríbete con nosotros. Teléfono 311-8528. 311-8528. Busca tu ejemplar en puestos de periódicos. www.moreloshabla.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Morelos Habla, el diario que te escucha. Come y bebe todo lo que quieras. Desayunos y comidas, pan recién horneado, todo por 80 pesos. Buffet Kenai. Te esperamos en Plaza Cuernavaca, sección de comida rápida. Buffet Kenai. Morelos Habla es el diario que te escucha. Secciones, municipios, comunidad, pasatiempos, deportes, espectáculos, clasificados y cupones. Morelos Habla, el diario que te escucha. Lee, escucha y ve. www.moreloshabla.com. La noticia comienza con la información más relevante del Estado, México y el mundo. Morelos Habla, el informativo. Escucha a Raúl Rodríguez y Otto Alberto Pérez. De lunes a viernes, 9 horas tiempo centro del país. Morelos Habla, el informativo. Por www.moreloshabla.com y la única 103.7 FM, cadena internacional. Morelos Habla, el diario que te escucha. Aquí comienza El Color de las Mujeres, un programa con actitud. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Este viernes 12 de febrero, tengan todos ustedes. Estamos aquí desde El Color de las Mujeres. Soy su amiga La Moreoli. Les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos. Y bueno, hoy transmitiendo un programa sumamente interesante. Tenemos la compañía de dos mujeres que han hecho gran trayectoria en la lucha por los derechos humanos de las mujeres, que han construido en Morelos grandes acciones, grandes cosas que nos favorecen a todas y a todos. Y bueno, hoy quiero darle la bienvenida y el agradecimiento a nuestra amiga Patti Lavín. Ella es coordinadora de mujeres de Red Mujeres, aquí, Red Convergencia 8 de marzo. Bienvenida, Patti. Muchas gracias, buenas noches, gracias por invitarnos a participar. Al contrario, a ustedes y a nuestra amiga Susana Campos. Ella es consejera consultiva de INMujeres, del Instituto de las Mujeres de México, del país. Bienvenida, Susana. Gracias, gracias. Pues aquí hoy, con toda la intención de dar esta información, hablando del color de las mujeres, que es realmente variable y diverso. Entre ellos, bueno, hablando de los derechos de la mujer, el derecho es un color que también representa fuertemente a las mujeres. Patti. Sí, efectivamente. Fíjate que cuando uno voltea hacia atrás, yo como formo parte del elemento positivo, voy a decir, porque en donde mejor sumo lo bueno y luego me preocupo de lo que no hemos logrado. Entonces siempre digo, hemos avanzado y tenemos ahora pues todo un marco jurídico y una serie de políticas públicas que defienden a las mujeres, ¿no? Los últimos, por decir, desde el 97 para acá, ¿no? En el caso de nuestro estado. Casi 20 años, Susi, sí, donde realmente el trabajo y la lucha de estar picando piedras, si podemos decirlo de esa manera, para poder intervenir en los legisladores y poder lograr ya establecer estos derechos que establece esa igualdad, que esa es la palabra definitiva que tiene que haber ya consolidada en todas y en todos y en todas las condiciones que ejercemos las mujeres. Muy bien lo dice Patti, me acuerdo aquel Parlamento de Mujeres Nacional y que luego, gracias a Dios, Morelos no lo ha perdido, en 1998, y cómo me acuerdo que Beatriz Paredes, cuando nos vio a tantas mujeres ahí en el Congreso Federal, dijo: ojalá algún día se pinte de colores, pero que sean legisladores. Qué maravilla, pintándose de colores, que realmente es lo que nos caracteriza. Las mujeres tenemos diferentes niveles de color por los que
tenemos esa gran fuerza que se proyecta en cada momento. Y vamos a leer un poquito en este resumen de los derechos de la mujer por María del Carmen Ruiz Medina y la maestra Miriam Olga Ponce Gómez. Esto es de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la UAP, del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la UAP. Bueno, pues en resumen, a partir de la segunda mitad del siglo XX, da inicio el reconocimiento y respeto de la mujer en sí misma y en su actividad como parte indispensable de la familia, sociedad y de la estructura del Estado. Queda atrás la época de la sumisión del servillismo. El advenimiento de una nueva era exige la observancia plena de los derechos humanos sin distinción de sexo, edad u otras circunstancias. A pesar de ello, debemos de reconocer a la violación a los derechos de las mujeres aún se da, y esto es un signo grave por constante presencia y por repercusiones que este fenómeno acarrea. La protección de los derechos de las mujeres en el ordenamiento jurídico internacional arranca con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que se supone aplicable a todas las personas, sean estas mujeres u hombres, y establece el primer término que a todas y a todos los seres humanos nacen libres en igualdad y dignidad de derechos. En el artículo 1, en el segundo lugar afirma que también toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esto es en el artículo 2, y que todas son iguales, todas y todas son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección en el artículo 7. Un principio universal que se supone aplicable a todas las personas ha sido recogido también en casi todas las constituciones del mundo. Sin embargo, un análisis a fondo de los elementos normativos, estructurales y culturales que componen este marco jurídico internacional de protección de los derechos humanos nos permite concluir que situaciones esenciales de los derechos humanos de las mujeres han quedado fuera de los mismos. En su caso, aquellos que a pesar de estar regulados no son aplicables debido a la falta de cultura por parte del sexo opuesto o la falta de información de las mujeres. Esto es muy claro, Pati. Sí, pero yo diría, bueno, me imagino que te refieres a los derechos sexuales y reproductivos, algunos derechos algunas cuestiones que son inherentes más, no tanto a hombres y mujeres, sino más a las mujeres. Así es. Y que generan una serie de discusiones, ¿no? Pero de hecho, yo creo que el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, bueno, los derechos fundamentales están cubiertos, pero de todas formas, por ejemplo, sí ha costado trabajo ir avanzando en esto, en materia de derechos. Recordemos que hasta 1974, cuando se modifica el artículo 4 constitucional, es el momento en que somos iguales ante la ley. Fíjate, tiene poquitos años. Sí, bueno, finalmente. Y es el momento en que el Estado mexicano empieza a participar, ya que al año siguiente hay una conferencia internacional de las mujeres que se organiza y que México es sede, ¿no? Y fue en 1975. La reforma me imagino que fue un poco para estar de acuerdo con lo que se iba a firmar, ¿no? Y de alguna forma, bueno, estaríamos hablando, y otra parte de ese artículo que dice que, bueno, que señala que la mujer puede decidir el número de hijos y su espaciamiento, que ese es también parte fundamental de los derechos de las mujeres, ¿no? Y finalmente estamos como que en la lucha del ir y venir, porque no tiene mucho tiempo que se ha estado luchando por esa libertad de decisión en la cuestión del embarazo, ¿no? Y del aborto. Y ahí, bueno, también hay una aplicación muy confusa, porque resulta que en la Ciudad de México, que actualmente ya es Ciudad de México, tú puedes ir y decir, bueno, me violaron o tengo un problema y quiero abortar y no tienes problema. Pero aquí en Morelos, con toda esta situación y con toda esta conformación y que no hay de alguna manera un decreto claro y equilibrado, se sigue siendo un delito el que la mujer decida abortar. Creo que aquí tienes las dos partes del problema. Sí. Susana pertenece a una parte del problema, yo soy de la otra parte. Okay. Pero bueno, ese es un tema en donde no se ha puesto de acuerdo ni los legisladores, ni el Estado.
ni las mujeres mismas, ni la iglesia, a propósito de que hoy estamos recibiendo al Papa. Y entonces de alguna forma ese es un tema que como genera controversia, bueno, pues se discute, ¿no? Y se sigue discutiendo. Así es. Y bueno, ahí tienes ahora el Zika y el problema que genera de la microcefalia, si es que es cierto que genera eso, y el hecho de que las mujeres embarazadas puedan dar a luz a una persona que en realidad creo que va a vivir poco tiempo o no va a vivir, ¿verdad? Así y es. que es todo un riesgo, ¿no? Sí. Y aparte de eso, bueno, pues la controversia, como dice, Claro, ¿dónde está la otra parte, Susi? Yo te felicito porque pocos espacios con este equilibrio de pensamiento invitan, ¿no? Siempre invitan más de un lado de otro, entonces te felicito Gracias. por eso. Es la prevención, ¿no? Porque yo lo he platicado con mis grandes amigas como Pati, bueno, ni nosotros con nuestros valores y con la ética y todos estos conceptos, ni los condones, hemos logrado, por ejemplo, la alarma de embarazos en niñas adolescentes. Así es. ¿No? Siempre está todavía, además ayer, el miércoles tuvimos sesión de consejo y decían, tenemos muchísimas niñas. Claudia Cruz me decía que sí, es que me quiero embarazar porque me quiero embarazar. No. Entonces, las campañas no llegan. Justo se va a promover una campaña en donde se esté estudiando que los propios adolescentes las hagan. ¿Cómo le hago? Que es magnífica, ¿eh? O Yo Ya Decidí, que es la campaña que actualmente el Instituto de la Mujer, conjuntamente con el GP aquí en Morelos, que es el grupo donde se compone para la prevención de embarazo adolescente, pues está ya lanzada desde este mes, ya en redes sociales, hay que decirlo, y programar todo lo que es impresos, que ya está obviamente circulando por todo el estado de Morelos. Sí, esperemos que sea un éxito. Ojalá. Y sobre todo porque el embarazo adolescente está siendo en niñas. Ni siquiera en jovencitas, estás hablando de niñas de 12, 13 años, y entonces hay toda una serie de problemas que deriva un embarazo en una edad en que todavía no tienen la posibilidad de ver la importancia de tener un hijo, ¿no? Por supuesto, y aparte, bueno, yo creo que hay la problemática, que además hay que decirlo, la incidencia más alta siempre son en las zonas pues de mayor carencia, y que obviamente la información no es tan plena ni tan clara para poder formar esa conciencia, ¿no? Entonces, ahí también hay un problema muy grave y un compromiso muy importante que tiene el Estado para fortalecer esas campañas y que también se vaya directamente a esos objetivos, ¿no? Que sería interesante ver lo que tiene el Instituto de Salud Pública, porque no te creas, a veces hablamos como de lugares comunes, como decir la niña de los ámbitos rurales, no, la niña indígena. Exacto. No, creo que en este momento es generalizado. Wow. Es generalizado y en niñas que tienen cuando menos 7, 8, 9 años de escolaridad, o sea, no es necesariamente ignorar, sino que es una libertad que están aplicando que creo que no es el momento de usarla así, irrestrictamente. ¿A qué se puede deber esa libertad, Susi? Bueno, yo antes quisiera decirte lo del Instituto de Salud Pública, llegando muy reciente a Morelos, ya a vivir definitivamente. Me tocó el Congreso Internacional de Aborto en el Instituto de Salud Pública. Y nos decía una doctora de Mérida, decía, aquí off the record te quiero decir, Susana, que tengo mis alumnas médicas que se embarazan. ¿Por qué? Porque el novio se va a ir, va a ser su especialidad, ¿no? Una doctora muy connotada en su tercer matrimonio, que arriesgando como doctora, fertilización in vitro con gemelos, arriesgando la vida. Entonces va más allá, pero la libertad. No nos han enseñado a decidir. Ni los padres, ni el sistema educativo, no sabemos decidir, nada más nos dicen entre lo bueno y lo malo, pero no hay bueno y malo, sino que hay una serie de parámetros excelente y solamente no nos enseñan a decidir. Entonces, un elemento muy importante que va junto a la libertad es la voluntad. Y la cultura, yo creo que yo creo que está habiendo una revolución efervescente de muchos conceptos que tienen que ver con derechos humanos, por supuesto, derechos a decidir, con educación, con formación, con muchas cosas que están creando incidencias terribles aquí en el Estado y en el mundo. Pero, ¿qué les parece si regresando de un corte, hablamos más qué es lo que está causando esto? Porque eso que acabas tú de decir de este caso habla mucho de esa manipulación que sigue existiendo por conservar
a lo mejor una familia, una pareja, no sabemos. Vamos a un corte, regresamos. Escuchas El color de las mujeres. El diputado Francisco Navarrete, presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, el Ayuntamiento